Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Martes de Pregúntenle al Eli y el Eli, Feinsake, se une con nosotros. Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes. Pues yo doblemente bien. Bien porque estoy bien y bien porque estoy bien encerrado. Sí, 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 continúan aquí estos encierros. Déjeme, a ver, antes que nada, Eli, déjame, le digo a tu público que te hace tus preguntas, a ver, que traten, hay que ser un poquito concisos, hay que hacer una pregunta puntual, señores, porque pues el tiempo apremia y aparte no es eficiente que yo lea al aire, pues vaya, todo el texto que muchos de ustedes escriben. Vaya, yo aprecio la iniciativa y aprecio la emoción de ustedes por preguntarle a Leli, pero hay que ser un poquito más concisos para que nos podamos ir rápido, ¿no? Bien, a ver, en ese sentido, entonces voy a tener que escoger las cortitas porque hay aquí algunos que se ponen así, todos unas explicaciones, ¿no? Yo vi Dice, como 5 personas que preguntaron lo mismo. bueno, entonces dime cuál pregunta es más o menos para yo. ¿Qué pregunta es esa? Bueno, aquí voy a leer la de don Denis Meléndez porque es la que tengo al frente, pero A ver. dice, espero que él pueda referirse al plan de reactivación económica que ha anunciado Marcelo Prieto. Pero sí vi, Oldemar Vargas preguntó lo mismo. Ok, es que tú estás viendo las preguntas que están en la señal en vivo, ¿no es cierto? Sí, Muy bien, correcto. excelente. Ok, ok. Sí, yo estoy todavía en las que nos mandaron antes. Pero ok, adelante, por favor, refírete a eso. Bueno, tengo que confesar que yo no soy asiduo de las conferencias del mediodía, me parecen un show mediático innecesario, entonces únicamente entro, me fijo en las cifras de los contagios y otros datos relevantes y si anuncian medidas, pues les presto atención. Así que yo no tuve el placer de escuchar en vivo a don Marcelo Prieto, que hoy reapareció después de varias semanas de ausencia, que ya la gente se empezaba a preguntar si había ministro de la presidencia en el país. Y bueno, aparentemente él dijo que el gobierno tiene un plan de reactivación económica muy claro, dice que la ruta está claramente establecida y la conclusión a la que yo llego es que es un plan tan sofisticado que es únicamente para iniciados. Nosotros los simples mortales, quienes hablamos en este programa y quienes nos preguntan, somos incapaces de comprender un documento de tan elevados propósitos y por lo tanto ni siquiera somos dignos de conocerlo. Ajá, ok, bien. Ese es el comentario que Ok, tengo. ok, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, esta pregunta que te hacen, Ana María Rodríguez, déjame pongo un poquito de preámbulo porque yo el lunes, ¿cuándo fue? No, el viernes creo que leí un reporte del Bank of America sobre Costa Rica que decía el Bank of America que le ve muy pocas posibilidades de que Costa Rica vaya a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, simple y sencillamente porque lo que el fondo vaya a pedir tiene que pasar por la Asamblea y la Asamblea no lo va a aprobar. Entonces, en ese sentido, aquí te pregunta Marta Rodríguez, Don Eli, usted habla de romper monopolios, pero ¿cómo se hace si la Asamblea Legislativa no va a llegar a consenso en eso? Es decir, no lo va a autorizar, o es que esa decisión le corresponde a otra instancia. No, la ruptura de monopolios en, en la mayoría de los casos, o no sé si en la mayoría, pero en muchos de los casos sí depende de la Asamblea Legislativa, sobre todo los que son monopolios legales, que hay que modificar la ley, tales como los que tiene el ICE o Recope, o qué sé yo. Los de Laica y con arroz, en el caso del azúcar y del arroz. Eh, Hay otros que son monopolios más de facto, donde el gobierno sí tiene herramientas para intervenir sin reformas legales. En algunos casos se dan porque existen elevadas protecciones arancelarias que impiden el ingreso de producto competitivo. En otros casos porque hay regulaciones que no son arancelarias, o sea, barreras no arancelarias, ya sea a la importación de otro producto o barreras de ingreso
a nuevos competidores, barreras de entrada a nuevos competidores en los diferentes mercados, y esas barreras son vía reglamentaria que el gobierno puede cambiar. En el caso de la Asamblea Legislativa y de los monopolios que requieren de modificación legal, yo creo, a ver, lamentablemente en Costa Rica nos hemos acostumbrado a que no tomamos decisiones importantes y no adoptamos reformas significativas a menos de que alguien nos lo pida desde afuera. Y bueno, la OCDE está siendo muy clara en la necesidad de promover mayor competencia, de romper monopolios. Y en el caso de que en la negociación con el Fondo Monetario Internacional se exija o se incluya el compromiso de Costa Rica de eliminar algunos de estos monopolios, pues me parece que esa ha sido la ruta que hemos seguido para convencer a los diputados de que hay que hacerlo, y pues va para adelante. Uh-huh. En ese sentido, Marco Alfaro te pregunta también dice que la OCDE, Costa Rica debería abrir, según la OCDE, el monopolio eléctrico para dar paso a la libre competencia. Si tú crees que realizar eso ayudaría a Costa Rica sea más competitivo en el costo de energía para la industria, pero aparte, esta es la parte más interesante de la pregunta, ¿cómo afectaría esa apertura el trabajo del ICE o no del ICE para llevar energía a cada rincón del país, tomando en consideración que pues difícilmente una empresa invertiría millones solo para llevar electricidad a sitios donde no tendrán ganancia? Sí. Yo creo que uno tiene que tener capacidad para distinguir distintos momentos en el desarrollo de un país, en la historia económica del país. Y si en algún momento hace 70 años fue necesario crear un monopolio energético con la misión de llevar la electricidad a todos los rincones del país, aunque no fuera rentable, y fue una decisión que potenció el crecimiento económico y potenció también a la democracia, porque hay que reconocerlo de esa manera. Enhorabuena que se hizo cuando se tenía que hacer. Hoy en día ni el ICE está llevando la electricidad a las comunidades más alejadas donde no es rentable, en los poquitos lugares del país donde todavía tenemos focos de población sin acceso a servicio eléctrico. Y ese modelo ya se volvió obsoleto, ¿verdad? Ya tenemos electrificado prácticamente todo el país, y el monopolio lo que está haciendo es encarecer innecesariamente el servicio eléctrico. De hecho, no tengo la cifra exacta, pero en los últimos 15 años, en los últimos 10 años, la electricidad creció algo así como en un 150% el precio, con lo cual pasamos de ser un país muy competitivo en energía eléctrica a ser un país de los menos competitivos en energía eléctrica, con una afectación no solo a los hogares, que pagamos la electricidad mucho más cara, sino también a los industriales y a todo el sector productivo que utiliza la electricidad, digamos que al por mayor, y se le han encarecido terriblemente los procesos productivos. Entonces, tenemos problemas de desempleo, tenemos problemas de crecimiento económico, hay claridad de que los precios de la electricidad son no es el único, pero es uno de los principales obstáculos que enfrenta hoy en día el sector productivo nacional, y entonces pues hay que tomar medidas para disminuirlos. Y disminuirlos pasa por reducir la estructura de costos del ICE, cosa que no va a ser voluntariamente, a menos de que sea sometido a los rigores de la competencia. Claro. Por cierto que, a manera como de comentario, ¿no? Anoche estaba viendo un documental sobre el hecho de que Islandia, el 100% de su energía eléctrica viene de energías renovables, que de Costa Rica se pudiera decir lo mismo, cuando menos también parte del año, pero en el caso de Islandia es 100% por parte de hidroeléctrica o termoeléctrica, es las dos que tiene. Y acá la termoenergía está prohibida, ¿no es cierto? No está prohibida, pero no se explota, únicamente el ICE lo puede explotar, y no se puede explotar en zonas protegidas, y la mayoría de la energía termoeléctrica está precisamente en los volcanes, que son todos áreas protegidas.
La tecnología hoy en día y desde hace muchos años permite extraer yo ni siquiera sé cómo se llama, pero bueno, permite extraer esta energía sin tener que derribar el bosque. Simplemente se siembran tuberías, o sea, como una especie de túnel desde afuera del área protegida, pero digamos que con ángulo, con inclinación, Sí, claro. para poder llegar hasta la fuente energética que está abajo digamos, de la superficie de la Tierra, por donde están los volcanes, y así poder extraerla. Entonces, Islandia es un ejemplo de un país respetuoso del medio ambiente, de un país, ¿cómo se llama? Ambientalmente amistoso, ambientalmente responsable. Sí, perdón, es geotermia, no es, aquí nos está aclarando don Jorge Ferraro, no es termoeléctrica, es geotermia. Termoeléctrica es cuando se crea Se con calienta el agua. combustibles. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la aclaración. Es Sí, cierto, geotermia, sí, es totalmente cierto. geotermia, sí, así, lo que yo estaba hablando es de la geotermia. Y yo también, pero lo Entonces, dijimos mal, sí. sí, yo te entendí Claro. y me fui por ahí también. Entonces, Islandia es un ejemplo de un país respetuoso del medio ambiente que toma medidas para mantener ese ambiente prístino que ellos tienen y esa geografía tan única que tienen en el mundo y la conservan de verdad que espectacular. Y, por supuesto, explotan la energía geotérmica sin tanto mate, sin tanto matarile como aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, yo creo que Costa Rica está en condiciones de pedirle asesoría al gobierno islandés acerca de cómo poder hacer para aprovechar la energía geotérmica en Costa Rica sin provocarle un daño al ambiente y poder sustituir por otras formas de generación que son más dañinas, como por ejemplo la termoeléctrica, la generación por quema de búnker o quema de diésel, que en Costa Rica todavía se utiliza, Sí, ¿cómo se llama? en época de Digamos que un sequía. porcentaje menor, pero sí se sigue utilizando. Es cierto, es cierto. Jorge Rojas, don Alberto, lo veo muy parcializado a favor de Biden. No, Jorge, lo que sucede es que los que no están a favor de Biden no quieren escuchar lo que las encuestas dicen, que eso es lo que me quejé cuando leí la nota, ¿no? O sea, alguien dice, las encuestas dicen que va ganando Biden y todos los trompistas se le tiran encima a uno. Pues eso es lo que dicen las encuestas. ¿Qué quieren que diga? Pues es lo que dicen las encuestas. No porque yo diga lo que digan las encuestas, quiere decir que estoy de un lado o del otro, simplemente estoy diciendo lo que dicen las encuestas. Perdón, me metí en tu asunto, mi querido Eli. Eli, a ver, aquí está. Gary Bolaños te tiene un comentario porque dice, y me parece que tiene valor, dice, don Eli, el Ministerio de Salud no escucha a los comerciantes en zozobra. Es hora de golpear la mesa, sin trabajo no hay hambre. Digo, sin trabajo hay hambre y sin hambre no hay salud. Bueno, yo no sé a qué se refiere a don Gary por Golpear la mesa. Sí, golpear la mesa, entonces no puedo... Eso no. No puedo decirle que sí, pero sí ciertamente es hora de hacer escuchar al Ministerio de Salud las posiciones y las preocupaciones de la población. Ya se está dando, ya hay manifestaciones en diferentes partes del país. Hoy hubo una manifestación de los restauranteros y bares y afines de Santa Ana, no sé si fue hoy o ayer, que fueron por la casa del presidente, que está en Santa Ana. Ha habido otras manifestaciones por casa presidencial. Y creo que es importante, entender que el hecho de que la gente se manifieste no quiere decir que son negacionistas de la pandemia. Es que entienden que aún con la pandemia el país tiene que seguir funcionando y que entonces si se crean protocolos y los comerciantes, los empresarios cumplen con esos protocolos, hacen inversiones importantes. Ahí, Alberto, en la estación de radio vos has visto, instalaron un lavamanos en la entrada con una mesa donde hay alcohol en gel, hay jabón, hay etcétera, para lavarse las manos, hay papel toalla para que uno se seque las manos después, te toman la temperatura al entrar, te exigen ponerte mascarilla para entrar, etcétera. Bueno, si los empresarios, los comerciantes, los restauranteros están
dispuestos y preparados para cumplir con esos protocolos, me parece que el gobierno ha venido dando pasos bastante confusos en las últimas semanas. El miércoles de la semana pasada el ministro de Salud anunció que el lunes volvíamos a la fase 2. El jueves, apenas 24 horas después, dice, no, no es fase 2, vamos a quedarnos en una fase intermedia donde en los cantones naranja de ahí básicamente no se puede abrir nada más que supermercados, ferreterías y un par de cosas más, ¿verdad? Y entonces la gente ya empieza a preocuparse por su sustento, por sus ingresos, por, ¿cómo se llama? Por poner comida en los platos, sobre las mesas de sus familias, ¿verdad? Entonces, creo que es necesario, sí, hacerle escuchar al ministro de Salud y al presidente de la República, porque al final de cuentas las decisiones políticas le corresponden al presidente de la República, hacerles escuchar la preocupación ciudadana con respecto a esto, para que las medidas que tomen, las tomen verdaderamente con criterio técnico. Ojo lo que pasó la semana pasada. Anunciaron, por ejemplo, que el cantón de Garavito quedaba en alerta naranja. El alcalde y la población de Garavito viene quejándose desde hace semanas de que ellos lo que tienen son algo así como 5 casos activos en total. ¿Y por qué están en alerta naranja? Y cuando el alcalde de Garavito emite un video, a mi gusto, con un lenguaje un poco irresponsable, pero con una indignación genuina y una indignación además justificada, emite un video diciendo que no van a respetarlo y que van a decretar unilateralmente la apertura de la economía garavitense o garaviteña, no sé cómo se dice, y entonces eso hace que el gobierno cambie de criterio y quita a Garavito y a otro cantón más de la lista naranja para pasarlos a la lista de cantones amarillos. Insisto, han tomado algunas medidas, la decisión de que los autobuses circularan únicamente el 20% de los buses, pero al 100% de capacidad, creando lo que yo llamo criaderos de coronavirus móviles por toda la ciudad, ¿verdad? Porque circulan menos buses, pero no tienen restricción de capacidad y entonces van atascados con la gente una encima de la otra, porque ahí no hay separación de 1,80 m, ahí no hay absolutamente nada, no hay medidas de ventilación, de nada que nos permita hacer creer que en esos buses no está viajando el coronavirus a sus anchas, ¿verdad? Realmente me parece que las medidas que ha estado anunciando el gobierno, insisto, no todas tienen una clara justificación técnica y por lo tanto sí se justifica que los ciudadanos se hagan sentir. Claro. A ver, Magali Prado Céspedes te pregunta tu opinión sobre las recomendaciones en general de la OCDE para Costa Rica. Ojalá les hiciéramos caso, porque en el proceso de lograr la admisión a la OCDE, Costa Rica adoptó una serie de reformas recomendadas por la OCDE, pero más que todo tuvieron que ver con reformas para darle más poderes a la burocracia. Y esto tiene que ver con, o más bien con eso tiene que ver el registro de accionistas, el registro de beneficiarios finales, con eso tiene que ver la reforma que se le hizo a la Comisión de Promoción de la Competencia, que no se le dieron nuevas potestades, nuevas autoridades, simplemente se fortaleció la burocracia para promover la competencia en el país. Y las reformas que ha venido insistiendo la OCDE que hay que hacer en términos de promover mayor competencia, en términos de universalizar la atención temprana o la educación en la primera infancia a los niños menores de 4 años y todo ese tipo de cosas, eso nos hicimos los majes, literalmente nos hicimos los majes. Entonces, ojalá ahora empecemos a adoptar las recomendaciones que nos está haciendo la OCDE, insisto, en términos de
promoción de la competencia, ruptura de monopolios, medidas para dinamizar la economía, para volverla más eficiente, para simplificar los trámites. La OCDE dice que somos el país con la carga regulatoria más alta de toda la OCDE, o la segunda más alta después de Turquía, si no me equivoco. También ha señalado la OCDE el excesivo costo de la planilla estatal, algo que yo he venido diciendo y lo vengo diciendo desde hace 4 años, porque lo leí en un informe de la OCDE del 2016. No es porque yo me lo inventé. El tamaño de la planilla, digamos, en cantidad de empleados que tiene el gobierno de Costa Rica, no es excesiva. Ese 13 o 14% de la fuerza laboral que trabaja en el sector público, comparado con los demás países de la OCDE, nos pone en el tercio inferior de la tabla. De la tabla de los países. Sin embargo, cuando vemos el costo de esa planilla como proporción del PIB, Costa Rica tiene la planilla más cara de toda la OCDE. No puede ser que si tenemos una planilla relativamente pequeña, tengamos una planilla en términos del PIB más cara que la de los países nórdicos, escandinavos, que usualmente tienen sectores públicos que contratan 35 o 40% de toda la fuerza laboral. Simplemente no hay punto de comparación. Claro. A ver, aquí esta pregunta, una pregunta puntual que tú explicarás el contexto porque yo no lo conozco. Te pregunta Alejandro Chavarría sobre tu punto de vista acerca de que debe renunciar la presidenta del AIA. De la IA, Acueductos y Alcantarillados. Bueno, me parece que Acueductos y Alcantarillados es es como la cenicienta del sector público, ¿verdad? Siempre ha sido una institución con peores condiciones laborales que el resto y qué sé yo, pero es una institución que está tremendamente mal dirigida. Sabemos desde hace más de 20 años que aproximadamente la mitad del agua que se capta en las tomas de agua de la IA se pierde en los acueductos de la IA, entre las fugas y entre los robos o las conexiones ilegales. Y no se hace absolutamente nada para cambiar esa realidad. Hoy hay un escándalo porque se reveló que la presidenta ejecutiva de la IA le pidió a los sindicatos no dar declaraciones a la prensa y en especial a 2 medios específicos, a CR Hoy y al Diario Extra, a quienes considera enemigos de la IA porque están precisamente revelando lo mal manejada que está esa institución. Y por supuesto, bueno, esa actitud autoritaria no es exclusiva de la presidenta ejecutiva de la IA, pero bueno, si ella lo dijo y si ella cree que la forma de mejorar la percepción pública de la IA es impidiendo la libertad de expresión, impidiéndole a los medios de comunicación el acceso a la información de la institución, entonces, pues sí, me parece que eso sería un motivo suficiente para que se le exija la renuncia, más allá de que la institución está muy mal manejada, ¿verdad? Pero evidentemente al presidente de la República, el manejo que ella está haciendo le parece heroico, porque si no ya le hubiera pedido la renuncia, y este es un gobierno que ya nos hemos dado cuenta que tiene ese tipo de inclinaciones a controlar la información que emana de las instituciones. Nos tienen bailados con esa conferencia de prensa del mediodía donde dicen lo que quieren, le dan el chance a 3 periodistas de preguntar y no responden lo que no quieren responder. Claro. Eli, te pregunto, esta es una pregunta que te hago yo. ¿Cuál es tu opinión de este proyecto de infraestructura del tren, de este famoso tren eléctrico aquí interurbano dentro de San José, que, bueno, en la apariencia sería una obra muy, muy buena porque, vaya, cualquier obra de transporte público en una ciudad como San José, pues yo creo que sería bienvenida, ¿no? Pero está causando muchísima polémica. ¿Cuál es tu posición al respecto?
Mira, Alberto, ya en varias ocasiones que me han preguntado esto en otros medios, en otros programas, he dicho que yo como ex viceministro de Transportes tengo claridad absoluta de que San José necesita desarrollar un sistema de transporte público masivo de personas. Que toda ciudad que se precia de exitosa, toda ciudad donde la calidad de vida de sus ciudadanos es superior, tienen sistemas de transporte público masivo de personas y que con la excepción de tal vez 2 sistemas en todo el mundo, prácticamente todos los demás son sistemas que son subsidiados por el gobierno, porque son infraestructuras muy caras, a veces el monto de la inversión es muy elevado, sin importar cuál va a ser la demanda, pero con los niveles de demanda pues no se logra cubrir y entonces entra por ahí el subsidio estatal. Entonces yo tengo claro que por los beneficios, lo que los economistas llamamos las externalidades positivas que genera un sistema de transporte público masivo de personas, vale la pena considerar el subsidio. Habiendo dicho eso, y con respecto al proyecto específico del tren, partiendo de que yo tengo una posición favorable a este tipo de propuestas, entre más lo he estudiado, más me he decepcionado. Lo primero es que en el estudio de factibilidad no se tomaron en cuenta otras opciones, únicamente la que ya existe, que es básicamente hacer el tren en el trazado que fue diseñado, Alberto, en el siglo XIX en Costa Rica. Entonces, ese tren pasa por donde era necesario en el siglo XIX, no por donde hoy lo necesita una área metropolitana tan compleja como la GAM de San José, ¿verdad? Entonces, no está diseñado para o pensando en resolver los problemas, sino en hacer algo rápido, aprovechando la infraestructura existente sin considerar si hay otras opciones mejores. Segundo, hay algunas dudas que han manifestado expertos en valoración de proyectos. Yo no lo soy. Hay algunas dudas razonables que han manifestado con respecto a la validez de esos estudios de factibilidad. También he visto que autoridades o funcionarios de Incofer y de la unidad ejecutora han salido a defenderlo y a explicar que sí está bien hecho el estudio. Pero sí tengo serias dudas, ¿verdad? Porque un sistema como este, que no contempló o no se planteó cuál es el mejor diseño, cuál es el diseño necesario para verdaderamente impactar de manera positiva la movilización de personas en el área metropolitana, me parece que partió de un punto incorrecto, y lo otro es que no tomó en cuenta la intermodalidad, y esto es la interacción entre diferentes modalidades de transporte público. Al final de cuentas, lo que queremos es buses que alimenten el tren para sacarlos de la calle, ¿verdad? Y eso no se contempló. Además, las vías esas existentes que dices tú que se trazaron en el siglo XIX fueron para mover carga, no personas. ¿Me equivoco? En principio sí, el tren en Costa Rica, o los trenes en Costa Rica, ¿verdad? El del Caribe y el del Pacífico, fueron trenes que inicialmente se pensaron primordialmente para el transporte de carga, ¿verdad? Recordemos que Costa Rica es un país que se insertó en el comercio internacional desde muy temprano en su historia, con las exportaciones de café en los primeros años después de la independencia. Y entonces sí, se pensó en eso. Y algo muy interesante que me lo explicaba un colega economista que sí es experto en valoración de proyectos, y me dice, en las demás ciudades del mundo, o en las ciudades del mundo donde hay un sistema de transporte público bien diseñado, el tren se usa para salir de la ciudad, no para transportarse dentro de la ciudad. Y bueno, me pareció una observación bastante interesante. Ya, claro. Eli, público, se nos acabó el tiempo. Eli, muchísimas gracias a ti.
No, a ti, Alberto, las gracias por el espacio, como siempre, y las gracias al público que ha mandado una buena cantidad de preguntas. Sí. Y seguimos creciendo. Muy animado el público de los martes, definitivamente, y gracias definitivamente al público que está haciendo las preguntas. Y Eli Feinze, muchísimas gracias a ti. Nos vemos todos, nos vemos el próximo martes.